Hola, ¿qué tal? Estamos nuevamente aquí, ahora con el libro hablado, en una nueva temática que nos incumbe a todos, los psicólogos principalmente, pero también a aquella comunidad que algún día quiso ir al psicólogo, que no entiende por qué va al psicólogo, que le han dicho que es malo ir al psicólogo. Todas aquellas personas van a erradicar sus dudas a partir de este libro hablado. Una nueva temática, ya que anteriormente estuvimos haciendo el libro Sin celular. Y ahora toca el lugar a un libro de psicología con la premisa y la pregunta ¿para qué sirve? Con esto podemos darnos cuenta que este libro se va a tratar de psicología y algo más. Tal vez la vida estudiantil, universitaria, pero también los aprendizajes en todo ese camino para ser psicólogo. De esta manera nos damos cuenta que cada profesión tiene sus inclemencias, tiene sus aprendizajes, tiene un proceso de vida que le tocó sobrevivir y caminar para poder lograr sus metas. Una premisa que se dice mucho es que el psicólogo estudia psicología porque le ha pasado algo, porque está traumado, porque está reprimido, porque está loco. Y de esta manera nos damos cuenta que hay muchos tabús acerca de la psicología. Y también nos damos cuenta de que la gente no conoce y no sabe bien a ciencia cierta qué es la psicología. De alguna manera puede pensar, puede creer lo que es la psicología. Le han dicho o de alguna manera ha visto videos en los cuales ha obtenido algún beneficio por escuchar y por verse motivado, por sentirse a gusto con algún tema que incumbe a la psicología. Pero en realidad, ¿qué es la psicología? Nosotros como estudiantes entramos con la misma dificultad, con la misma ignorancia de saber qué era la psicología. Yo en lo personal pensaba que era algo mágico. Cuando entré a estudiar psicología, había muchas creencias mías propias acerca de lo que era la psicología, porque ya había leído para entonces libros acerca de la memoria, que le incumbe desde luego a la psicología. También había leído un poco de psicoanálisis y definitivamente creía que eso era la psicología, el meternos al inconsciente, el hablar de las cosas que dijo Freud, el, el análisis de los sueños, la cuestión de la pulsión libidinal o el esquema psicosexual que manejaba Freud. Pero esto también la psicodinamia, ¿no? Del yo, ello y superyo, esas eran las tres cosas básicas por las cuales yo más o menos pensaba que eso era la psicología. Entrando definitivamente a la carrera en el primer año, me dan muchas materias acerca de filosofía y esto no terminó más que confundiéndome más. No era la persona que soy actualmente, que gracias al método científico me dedico a estudiar primeramente la carrera, la grama o el plan de estudios, y con esto me doy una idea de qué es lo que sigue. Esto de entrar a una carrera es como leer un libro. Primero tienes que leer el índice, desde luego el título, pero con el índice ya te empiezas a dar una idea de qué es lo que vas a tratar. En aquel entonces yo a mis 21 años, que a esa edad entré a estudiar psicología, no tenía idea de qué es lo que iba a estudiar. Solamente tenía nociones y ciertamente pensaba que era algo así como magia, como leer la mente, que la psicología
En un momento dado me iba a ayudar a hacer más amigos, desde luego, a tener novia, en su defecto a conocer personas y saber cómo tratarlas. Sí tenía esta idea muy básica de que iba a tener un ojo clínico, de que iba a poder ver más allá de, de lo que cotidianamente sabía, y sinceramente sí pensaba que iba a salir como un superhombre, con la idea de que nos iban a enseñar muchas técnicas y que con esto íbamos a poder lograr el entender a las personas, un entendimiento. No lo vi a lo mejor tan arriba como un entendimiento humano o de la humanidad, pero sí de las personas a mi alrededor. Sí llegué a pensar que esto me iba a dar para conocer mi medio, a mis conocidos de mi colonia, que iba a entender más a mis papás, iba a entender más a mi esposa, a mi novia, en su defecto cuando tuviera un hijo, iba a entender más a mi hijo. Y desde luego hubo materias, perdón, con las cuales así fue. El, Estas carreras de psicología infantil, luego adolescente, desde luego que me ayudaron mucho a entenderlo. De hecho, yo sentía que iba preparado cuando estudié cuando estudié la materia de psicología de la niñez. Yo ya tenía un hijo, y desde luego que el haber visto sus primeros 3 años, bueno, a lo mejor eran meses, pero en ese entonces, sí, tal vez los 3 años, me da una noción de, de qué es lo que hacían los niños. Y creo que así de simple es esa materia. O sea, es decir, si tú fuiste cuidadora de niños, te das una idea de qué es lo que hacen. Primero gatean, eh, se chupan el dedo, después caminan, pero eso es en la parte fisiológica. Desde luego que posteriormente viene la madurez que adquieren, todos los aprendizajes eh, psicosociales y mentales que pueden ocurrir en el niño en ese tiempo de aprendizaje y de madurez, desde luego, que tiene con respecto a su entorno. Esa es la parte que, no, que a lo mejor está un poquito más complejizada, pero sí tenemos nociones de cuándo tiene que hablar, tenemos nociones de qué es lo que tiene que hacer, digamos, para entrar dentro de esa normalidad que la sociedad pretende. Ajá, que también entendemos mucho en psicología que la normalidad como tal no es que exista, sino que a final de cuentas es como buscar un equilibrio, y todos en esencia buscamos ese equilibrio siempre. Eso es a lo que le llamamos normalidad, pero después se cuestiona muchas veces cuando estudias psicología. Todo el tiempo estamos cuestionando qué es la normalidad, porque dependiendo de la comunidad a la que te refieras, o dependiendo del entorno, o de la colonia en donde vivas, o si vives en un país o en otro, esto representa un handicap, un jugar en contra, un jugar a favor, una dificultad, un grado de dificultad para poder entender las cosas, nada menos cuando hablamos de pruebas psicométricas, que ya fue un tema más avanzado más adelante. Cuando empezamos a entender esto de las pruebas psicométricas y lo que quieren proyectar, o los estudios que pretenden eh, perfilar, por decirlo de algún modo, nos damos cuenta de que una prueba que se hace en Estados Unidos, desde luego que tiene un porcentaje muy alto de salir diferente en México, porque no está realizada para mexicanos. Y de esta manera nos vamos dando cuenta de que no es tan simple como leer la mente. De hecho, ese tema de leer la mente, creo que estaría hasta descartado. No hay alguna clase que nos diga, eh, bueno, lo más parecido a eso es el conductismo, y en realidad no leemos la mente, leemos conductas.
Y en base a estas conductas creamos una especie de perfil de la persona y con esto se puede entender si la persona es disciplinada o no es disciplinada, si le va a costar trabajo seguir los procedimientos que le vamos a indicar, si en un momento dado los realiza, si se va a sentir cómodo con ese tratamiento o no. Esta parte del conductismo es lo más similar y lo más parecido a aquello que hemos visto en las películas o que por lo menos hace 10 años o a lo mejor hasta 20 se veía en las películas. Y sin embargo, ya en una época más reciente, sí se habla de un entendimiento de la persona con respecto a su entorno, con la familia, el llevarse bien. Se habla mucho de eso en las películas que hacen referencia a la psicología. Y no está tan lejano, por ejemplo, de la psicología humanista, que lo que busca es estar bien con su entorno. Lo que busca también es fortalecer también la creencia de que lo que uno hace está bien, la parte motivacional, el hecho de conocer tus límites, tus alcances y con esto poder andar en la vida, por lo menos de una manera ya sin tanto complejo, ya sin tantas preocupaciones, sin tantas creencias irracionales o racionales. Y en ese aspecto también, por ejemplo, cuando a mí me llegó la noción de lo que era el, el ser introvertido, extrovertido, cuando llegamos a Carl Jung y los paradigmas, ahí fue donde definitivamente también entendí un poco más. Las clases de personalidad ayudan muchísimo. Ahí sí visualmente empiezas a entender por qué se comporta una persona de cierta manera y por qué, eh, de acuerdo a las diferentes teorías de la personalidad, que no es nada más una, son muchas las teorías de la personalidad, empiezas a darte cuenta de cómo las personas a tu alrededor toman ciertas decisiones a partir de este entendimiento de cómo se comportan. Esto necesariamente nos abre los ojos en cuanto al comportamiento, pero también es un arma de doble filo porque nos hace que las personas creamos que ya sabemos lo que va a pasar o que empecemos a suponer cuál va a ser la conducta siguiente. Y esto también he visto que es una creencia que tienen las personas que no estudiaron psicología o que no saben nada de psicología, es el poder predecir o leer, yo le llamo leer al otro, leer a la pareja, leer al amigo y predecir lo que va a pasar o lo que la persona piensa. Y esto está demasiado fuera de lugar porque a final de cuentas ni nosotros como psicólogos que nos dedicamos a la psicología clínica o atención psicológica, somos capaces de eso. Desde luego intuimos, pero esta palabra es intuir, no es predecir, es anticiparnos a algo probable. Cuando intuimos algo, no tenemos que preguntar, no necesariamente lo damos por hecho. Y lo que he visto en la sociedad, que es muy común, es que la gente primero predice y después se da la tarea de justificar su tesis, eso que dijo que iba a pasar, se la pasa diciendo, ya ves, yo te dije que ibas a hacer esto, ya ves, te dije que ibas a reprobar, ya ves, te dije que ibas a portarte mal. Y entonces nos damos cuenta de que la psicología definitivamente no es la creencia de la gente, no es la creencia común. Con esto también, yéndome a lo mejor a otra área, a otras áreas de la psicología, les puedo decir que la psicología como tal, ¿qué es? ¿Qué es? Es difícil explicarlo porque a final de cuentas, con lo que me quedo que pudiera hacer, es esa explicación que nos dieron acerca de psicología
un poco más bien humanista o evolutiva, en donde nos decían que la psicología es eh, en su totalidad maneja los diferentes entornos bio, psicosocial, cultural y espiritual, y al cual yo le agregaría el tema político, y no un tema político en el cual nos refiriéramos a que tienes que dedicarte a la política, ¿no? A un tema de interacción con tu entorno, de estar constantemente negociando con el entorno para lo que tú quieres y lo que el entorno quiere de ti, y manejar las dificultades de cierta manera que no te afecten tanto, pero de esta manera parece que el aspecto político se vuelve algo importante. Y si quisiéramos definir el, el hecho de que qué es la psicología, yo creo que tendríamos que saber esta descripción de que el ser humano es primero biológico, es decir, depende de un cuerpo, está dentro de un cuerpo. La mente humana se desarrolla de un cuerpo que se puede cansar, que puede estar estresado, que los cambios de temperatura lo pueden agobiar, que todas estas cosas juntas lo pueden deprimir, lo pueden poner ansioso sin darse cuenta muchas veces, y que lo pueden tumbar, lo pueden derrumbar hasta el grado de darle depresión y o en su defecto un estrés máximo, una colitis nerviosa como las que están ocurriendo ahorita por tanto calor, pueden provenir de tener todas estas circunstancias ya mencionadas, y que a final de cuentas la persona recurra o su cuerpo recurra a cansarse, a agotarse, a apagar el switch, así nada más porque es un cuerpo y se cansa, o porque es un cuerpo y se agobia. Y de esta manera la parte biológica juega un papel importante en las cosas que hacemos, en las decisiones que tomamos. Si estamos mejor, cómodos o tenemos un mejor rendimiento, tiene mucho que ver con estar bien físicamente. Y bien físicamente no me refiero nada más a estar gordo o flaco, para nada. Me refiero más bien a esa comodidad que puedas tener, un entorno favorable en el cual te puedas desenvolver sin dificultades, y que con esto puedas tú tener mejores resultados. Ya dijimos el aspecto biológico, pero vamos ahora al aspecto psicológico o mental, porque es biopsico. La parte mental, ahí sí juega un papel importante, y para el entendimiento de qué es la psicología, tenemos que poner un parámetro. El primer parámetro es que la mente puede ser consciente o también puede ser inconsciente. Y de esta manera podemos pensar que podemos tomar decisiones entendiendo todo lo que pasa, o por otro lado, podemos tomar decisiones sin saberlo. ¿Por qué? Porque intuimos, porque suponemos, porque me late, porque tenemos un pensamiento mágico religioso o cultural que de algún modo nos lleva a tomar decisiones por algo que pensamos, por una ideología, por algo que creemos, y no necesariamente porque todo es racional o porque todo es lógico. Si fuera todo tan simple como seguir la lógica en el aspecto humano, pues definitivamente esto sería mega fácil la vida, pero después nos damos cuenta que tampoco la lógica es tan simple. Hay miles de lógicas que incumben a diferentes partes o procedimientos éticos. Entonces no es tan simple como decir, es que es algo lógico. Sí, ¿y a qué lógica te refieres? Esa sería la respuesta. También de esta manera nos damos cuenta entonces de que la mente se maneja en el aspecto consciente, inconsciente, pero también hay algo llamado o denominado libre albedrío, que ocurre en los lóbulos temporales y que nos hace tomar decisiones hacia saber si vamos a tomar la decisión hacia algo que intuimos, que nos late, o algo que razonamos
y nos convence. Y de esta manera el aspecto mental pues juega un factor muy importante. Ya vimos el biológico, luego ya vimos el psicológico o mental. Ahora vemos el social. En la sociedad nos desenvolvemos, nos desarrollamos, tenemos convivencias diarias. Algunas personas nos hacen ir hacia un rumbo o hacia otro. ¿Por qué? Porque hay un cierto poder de las personas a nuestro alrededor que nos hace tener amistades más largas o más leales, o nos hace creer que con cierta persona no nos vamos a llevar, o nos hace que entendamos que no nos cae bien, o también nos hace tener una atracción irremediable. Y ahí es donde recurrimos a pensar que el aspecto social juega un papel importante. El ser vistos por una amistad, el ser vistos por la novia, el ser vistos por el marido, por la esposa o por los hijos, nos hace tomar decisiones hacia un rumbo o hacia otro. Esta es una realidad que el aspecto social juega un factor importante hacia la conducta humana y hacia la toma de decisiones que se van a tomar, y el aspecto de cuando funcionamos de manera individual lo hacemos de un modo, o cuando funcionamos de manera grupal lo hacemos de otro modo. Con esto empezamos a entender que el ser humano es un ser por naturaleza grupal, y que cuando se aísla en realidad lo está haciendo por un motivo, porque tal vez está cansado de la sociedad, o porque ya no se siente cómodo en la sociedad, ya siente que no cabe, o siente que tal vez lo rechazan. Y de esta manera el ser humano siempre tiene que ver con la sociedad en donde se desenvuelve. De esta manera entendemos que ya está cubierto el aspecto biológico, psique, la mente, social, cultural, que este es otro aspecto mega importante, porque el lugar donde viviste, el lugar donde vivieron tus padres, la información que transmitieron de generación en generación, las conductas que hiciste de pequeño y que consideras válidas para toda una vida, y que posteriormente cuando creces puedes desafiarlas o no, o puedes perpetuarlas. Y de esta manera te das cuenta de que la vida incumbe también a aquello de donde venimos, y a veces sentimos que eso es lo que nos hace fuertes, pero también tenemos una noción de que el mundo y la sociedad tienen una manera nueva de vivir, una manera de hacer las cosas de las cuales nosotros no conocemos, y tenemos que encajar junto con ellos para poder ser parte de esa sociedad que tanto nos mueve en el aspecto social, que en el aspecto de grupo nos hace sentir dentro o fuera del grupo, y que eso nos representa efectivamente un factor humano de sentirnos solos, sentirnos parte de un grupo, de esta adherencia social que nos hace crecer, o pensar que sentimos que crecemos como personas o que nos estancamos, y la noción de éxito, que viene a ser una ideología, un constructo mental en la cual pensamos que solamente podemos triunfar si tenemos cerca a nuestros seres queridos, porque el aspecto cultural es el factor que nos dice que tenemos que recordar de dónde venimos y que no lo debemos de olvidar para que nuestro triunfo sea más valorado. Y después pasamos a un tema también espiritual. No podemos andar por ahí teniendo éxitos si no tuvimos antes esperanza en algo. Y cuando mal nos va, recurrimos a hablar con alguien que no tiene cuerpo, con alguien que está en nuestra mente, y sabemos que no somos esquizofrénicos y no hablamos con voces, sino que estamos hablándole a un ser superior, que a final de cuentas la sociedad aprueba, y que culturalmente está bien aceptado,
y que se nos permite hablar con ese Dios en algunos centros, o se nos dice que a partir o a través de alguna imagen o a partir de alguna señal, eso es como un filtro que nos lleva a poder hablar con nuestro Dios, y con esto podemos tener esperanza en que la vida puede salir bien. Empezamos a confiar en algo que se llama suerte y empezamos a creer que la vida tiene más cosas que solamente el aspecto físico y que lo sobrenatural también nos incumbe. Y es ahí donde el ser humano se completa y se siente satisfecho. A veces el éxito no llega sin tener una creencia espiritual, sin creer que las cosas de Dios son perfectas, si ocurren en un momento dado o en otro. Entonces esta complejidad del ser humano nos lleva a saber que si somos seres biopsicosociales, culturales y espirituales, pero que además tenemos que interactuar en una sociedad y tomar decisiones y a veces luchar por nuestras creencias y por lo que pensamos y nuestra ideología, y a esta discusión eterna y debates constantes con nuestro entorno se le denomina el aspecto político, porque entonces no nos vamos a dejar que nos mangonen toda la vida, o tampoco vamos a gritar y a patalear. Tenemos que tener un comportamiento adecuado, que sea políticamente correcto, para quedar bien, para tener mejores oportunidades en el futuro. Si nos la pasáramos gritando, el mundo sería un caos, y de esta manera, manejando y ejercitando el aspecto político o sociopolítico, es como accedemos a tener mejores oportunidades, a crecer en el trabajo, a que nos abran la puerta en muchos beneficios que las personas a nuestro alrededor pueden darnos, o también a que nos cierren las puertas. Si somos personajes que solamente pensamos que nosotros podemos por nosotros mismos, seguramente le caeremos muy mal a personas que no nos dejarán avanzar. Y ahí también es donde se presenta el aspecto político. Así es como la psicología se ve en un conjunto, y para poder definir qué es la psicología, entonces tenemos que entender el aspecto biopsicosocial, cultural y espiritual. No es todo, no está definido por completo. Cuando yo estudiaba la carrera, definitivamente el aspecto político no era muy tomado en cuenta. Apenas estaba resurgiendo el aspecto espiritual, que no era muy tomado en cuenta en aquel entonces. Estamos hablando del 2000, del 2001. Pero de esta manera sí podemos entender un cuerpo de lo que podría ser la psicología, o lo que entendemos por psicología. De esta manera también, entendiendo que hay una psicología familiar, nos damos cuenta cómo la familia también es un aspecto muy importante para entender qué es la psicología. La psicología sería como un instrumento que nos ayuda a entender cosas, pero ¿por qué no todos entonces estudiamos psicología en una materia básica desde la primaria hasta la universidad, para poder ser personas con mejor entendimiento? Seguramente muchos de mis compañeros o algunas personas también tuvieron esta idea. Yo la tuve muchas veces. ¿Por qué no la meten en el currículum, en las matrículas, y lo ponen para que todos crezcamos como personas? Porque la psicología hace eso en los estudiantes, los hacen crecer, pero a veces nos confronta tanto con las materias que vemos, con nuestra vida misma, que a veces no somos capaces de asimilar lo que está pasando, de entender lo que estamos viviendo. Y es ahí donde me he dado cuenta que muchos de mis compañeros pudieron tener un brote psicótico o esquizofrénico, o que se salieron de la realidad, para que me entiendan. Y con esto nos damos cuenta de que la psicología no es un juego de niños, y que no lo es para todos,
y que solamente ciertas personas llegan al entendimiento humano y solamente ciertas personas tienen acceso a la psicología o logran salir y logran salir por diferentes causas que ya decíamos hace rato, pueden ser políticamente muy correctos, pueden ser muy estudiosos y simplemente ser muy disciplinados y con eso lograron salir, pero ya la persona que se dedica a ejercer la profesión, y hablamos aquí única y exclusivamente de la atención psicológica, de la psicología clínica, es ahí donde hay un bombardeo con nuestra forma de ser, con nuestra ideología. Cada vez que nos sentamos y nos confrontamos con un cliente o con un paciente, como le llaman comúnmente, definitivamente hay un aprendizaje de las dos partes. Y nosotros como psicólogos clínicos generales que nos dedicamos a atender, nos podemos dar cuenta de que cada palabra, cada situación que vemos del paciente, del cliente, nos mueve a nosotros también, por igual. Y de esta manera tenemos que también trabajar en nosotros, porque si no, esto se puede salir de control. Pero también puedo decir que maduramos y nos hace madurar la persona que tenemos enfrente. Y los diferentes casos y la confianza que nos dan nuestros clientes nos hacen crecer como personas. De esta manera, no somos los mismos cuando empezamos a atender. Yo no digo que nada más estudiando, porque estudiar psicología ya te cambia, pero después cuando ejercemos y empezamos a atender, tenemos un crecimiento exponencial, que yo ahí lo haría notar como si fuera otra carrera. Y con esto, algunos se quedan porque no soportan estas confrontaciones y otros se salen del juego y con esto podemos entender cómo la psicología entonces no es nada más estudiarla, ahora es ejercerla y entonces la psicología también se vuelve un lugar de investigación. Recuerdo esas primeras ocasiones que atendía a mis primeros clientes en donde a veces venían muy movidos por algo que tal vez yo no había entendido tanto en la carrera y me tocaba una semana de la primera cita hasta la siguiente ponerme a leer y leía muchos libros para poder entender el padecimiento y lo que estaban viviendo. Tenía la noción, desde luego, pero ahora me metía en otros temas. Y con esto los libros me daban esa noción de poder atenderlo. Entendí que el acompañamiento es indispensable, el hecho de que la persona se sienta en confianza es algo que nos hace sentir, que los hace sentir a los clientes más cómodos y con esto pueden ayudar al proceso que están viviendo. Esto es lo que deberían de decir los psicólogos que hoy en día hacen sus directos y que eh, están ahí tratando de contestar preguntas. No se trata de la pregunta, se trata del entendimiento que tengas con tu psicólogo. Por eso no se pueden dar consultas en vivo. Por eso el psicólogo no se debe prestar a hacer un show, un espectáculo. Los psicólogos que yo he visto, no todos, no he visto a todos, pero hay algunos que ya hacen espectáculo y desafortunadamente hay una crítica o hay una manera de hacer las cosas en donde cosifican la respuesta hacia sus clientes, hacia las personas que no son sus clientes, son su audiencia. Y estamos hablando de dos contextos diferentes. Uno es el consultorio, que entiendo que les esté pegando el que no estén llegando los pacientes, y otro es la audiencia. Y tenemos que diferenciarlo, porque si queremos audiencia, entonces tenemos que hacer contenidos que sean atractivos para la gente, para que nos den like. Pero si queremos clientes, tenemos que enfocarnos y dedicarnos a atraer clientes, ¿sí? Aunque este es un camino difícil y que sé que les está pegando a muchos en el país porque alcanzo a ver sus publicidades que hacen. De esta manera, si somos personas que estamos haciendo algo diferente, con el paso del tiempo somos los que vamos a quedar. Y con esto nos vamos a dar cuenta que entonces estamos haciendo bien porque estamos, en mi caso, estamos regalando
mucho contenido a las personas para que ellos en un momento dado logren entender que ir al psicólogo es un privilegio y que es un privilegio para ellos y que te ayuda exponencialmente a crecer y que maduras yendo al psicólogo y que te adelanta algunos años y que a veces, aunque tengamos ya cierta edad, no hemos crecido en ciertos aspectos que solamente la psicología te puede dar. Entonces, me parece que con esto me retiro porque ya estoy explicando lo que puede ser la psicología. ¿Qué es la psicología? Esta sería la respuesta, desde luego, si no lo alcanzaste a ver tu audiencia que lo estás escuchando, puedes ver las repeticiones en Psychological Home, perdón, en Psicomar Susano en YouTube. Y también puedes ver algunos clips que pueda cortar, que pueda estar moviendo por ahí por mis diferentes cuentas. Pero yo te recomiendo suscríbete a YouTube en Psicomar Susano. Y con esto vas a poder ver tanto este libro como el libro de Sin Celular y los diferentes libros que estamos haciendo, porque así deberían de hacerse las cosas. Esa es mi perspectiva. Los profesionistas estudiamos, tenemos experiencia, tenemos que estar dando una cierta cátedra para que la gente comprenda de qué se trata este movimiento, de qué se trata la psicología y no ponernos ahí al tú por tú a contestar preguntas que aparte ni siquiera contestan porque dicen, eso lo vemos en terapia, pero son personas que no llegan a terapia, muchas de ellas. Entonces, parece que si vas a contestar de manera genérica no puedes estar dando un directo y tampoco puedes contestar todo porque no sabemos todo. Tenemos nociones de muchas cosas. Eso nos ayuda mucho, nos da muchas herramientas para poder entender al ser humano, desde luego. Pero no nos creamos todólogos. Esto definitivamente también es un trabajo de investigación constante, el poder atender a toda la población y luego el aspecto cultural juega un factor importante. Los psicólogos clínicos no tan fácilmente podemos atender en todo el país, porque habrá culturas muy diferentes al lugar donde nosotros vivimos, en mi caso al lugar de Morelia. Las ciudades, la Ciudad de México, desde luego tienen o manejan un aspecto muy estresante, pero sin embargo podemos adaptarnos cuando ya tenemos, en mi caso yo soy de la Ciudad de México, pero vivo en Morelia, hay un aspecto cultural que pues desde luego que se sobreentiende que puedo ser parte de las dos culturas, porque llevo aquí 23 años, pero también allá me aventé otros 20. Entonces, con esto podemos entender que no podemos ser monedita de oro y no podemos atender a todos. Pero quien ahí, aún así se arriesga, tiene que entender ahora la cultura del lugar a donde se va a ir a atender. ¿Y cómo lo puedo hacer? Sí, a través de videos desde luego, pero también conviviendo con la gente. Ese es el aspecto más importante. Bueno, hasta aquí sería este capítulo, el capítulo 1. Ya posteriormente estaremos publicitándolo en YouTube y desde luego con este capítulo comenzamos a hacer este libro hablado de ¿para qué sirve la psicología? El libro hablado. Nos vemos en la siguiente. Yo soy Psicomar Susano y continuaremos haciendo este contenido de calidad. Que tengan bonita noche y hasta luego.